gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero. El vencedor, oh, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor.
vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra, de fuego y tormenta, yo iré confiado. No le tema mañana, mi corazón está firme, firme en tu palabra. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. 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 Na, na. Más que vencedor. Aquila y Priscila. Aquila, natural del Ponto, fabricante de tiendas, y Priscila, su esposa, eran colaboradores con Pablo en Corinto y Éfeso, las cuales eran iglesias con muchos retos. A veces,
El nombre de Priscila precede al de su marido, lo cual hace sospechar que ella ocupó un lugar más prominente que el de su esposo en la dirección de la iglesia. Evidentemente, esto no ocasionó problemas entre ellos. Nos enseñan que para servir a Dios no debemos competir, sino servir juntos. Ellos no se dejaron arrastrar por la lucha de poder dentro del hogar. La primera mención de Aquila y Priscila se hace cuando Pablo llega a Corinto en su primer viaje misionero y se aloja en la casa de ellos. Tal vez fue en esa época cuando arriesgaron la vida por él, por lo que merecieron el agradecimiento por su valentía. Junto a otros judíos, los expulsaron de Roma bajo el edicto del emperador Claudio en el año 49 después de Cristo. No se sabe si eran cristianos antes de la visita de Pablo, pero pronto llegaron a ser líderes en la nueva iglesia de Corinto. Aquila y Priscila acompañaron a Pablo cuando salió de Corinto para Éfeso. La iglesia de Éfeso se reunía en la casa de ellos y quizás se encargaron de la misma durante un tiempo. Cuando Apolos, quien fue un prominente predicador y hombre experto de la ley, llegó a Éfeso, lo instruyeron más en las cosas del Señor. Tal vez lo bautizaron y le ayudaron en su viaje a Corinto, dándole una carta de recomendación. Pablo los saluda llamándole sus colaboradores en Cristo Jesús. Esta pareja es el vivo ejemplo de lo que significa ser instrumento en manos de Dios. Cuando una pareja trabaja unida en un mismo propósito, alcanza grandes bendiciones. Contempla su grandeza. El milagro de vivir. Dios en control de tu desarrollo. Tus comienzos, tus procesos. La palabra de Dios dada a nosotros, en tu tiempo, en tu espacio, donde estés. Our motto is, me and my family will serve the Lord. That need support and help. Here to partner with us makes all the difference. Neighbors around us, like to see them back here, and hopefully connect with church. For your provisions for us. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Este tiempo violento demanda personas con ánimo pronto. Cada minuto cuenta. Israel caminó por el desierto por 40 años confiando en la promesa de una tierra de abundancia.
Dios los llevó a su tierra prometida y les dio descanso. Cuando nos mantenemos en la voluntad de Dios, siempre vemos los frutos de la obediencia. No desistas, no es tiempo de abandonar la obra, es tiempo de creer. Este desierto está a punto de concluir, el tiempo de la bendición está cercano. Dios te ha dado su protección para que superes el desierto, la gracia para que cruces el Jordán, la fuerza para que conquistes Jericó y la llave para que abras las puertas. Abre tus ojos y mira, este es tu mejor momento. En el estudio anterior, muchos declararon con su boca, haciendo caso omiso a lo que dice Proverbios 6:2, que no podemos atarnos a los dichos de nuestra boca, condicionarnos a los dichos de nuestra boca. Muchos han declarado que este es un año perdido, que el 2020 es el peor año de sus vidas. Quiero decirte que es el año perfecto, agradable, en el cual Dios desea bendecirnos como nunca antes. Lo que pasa que Dios está logrando un cambio en nuestra vida y por naturaleza todos nos resistimos al cambio. No es un año de derrota, es un año de bendición. Hemos sufrido muchas pérdidas. Hemos tenido que enfrentar una pandemia que nos ha golpeado emocional, económica, espiritual, social y físicamente. Son muchos aspectos los que se han visto afectados en este tiempo, pero Dios gobierna por encima de toda circunstancia y es tu Padre, es tu Señor, es el que sostiene tu vida, tu economía, tu familia. Muchas bendiciones. Hemos llegado al final de esta serie Esfuérzate y sé valiente. Estamos rumbo a la promesa que el Señor nos ha entregado de bendecirnos siempre y cuando estemos dispuestos a cooperar con los propósitos de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a hablar de las palabras finales de Josué como líder, unas palabras que representan el legado de su liderazgo. Qué bueno cuando podemos nosotros desarrollar un proyecto y ver cómo este continúa. Es una bendición enorme ver cómo nuestra familia está fundamentada en la palabra y a pesar de nuestra ausencia, la palabra del Señor sigue obrando y manifestándose en las personas que amamos. Debemos recordar que lo importante no es cómo iniciamos. Siempre hemos escuchado esto. Es importante cómo terminamos. Lo más importante es iniciar, pero completar ese proyecto de vida, ese propósito personal que hemos asumido. Así que es importante que prestemos atención a estos consejos finales que nos da la palabra del Señor, tomando en cuenta todo lo anterior. Esto viene a cerrar un ciclo, viene a cerrar un proceso de conquista en el pueblo que nos muestra la manera correcta en la cual nosotros debemos asumir las victorias que el Señor nos da en la vida. Proverbios 16, versículo 1, dice que tú y yo podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Es importante siempre consultar a Dios en todo momento. No importa que nos parezca sencilla la tarea, es importante siempre buscar el consejo de Dios, porque Él tiene la respuesta correcta. Podemos tener un buen plan, pero hay cosas que regularmente pasamos por alto. Es importante tener el consejo de Dios. Sigue diciendo Proverbios 16, en el verso 2, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Podemos tener buenas intenciones, pero es Dios el que nos da la fortaleza de mantener el camino, la visión y la rectitud que nuestra vida necesita. Tú y yo podemos estar haciendo una sociedad, iniciando una relación con una persona a la cual la hemos observado y consideramos que tiene buenas intenciones, pero no conocemos su corazón. Dios sí conoce el corazón y por eso nos dice que Él que examina
las intenciones de las personas es el que tiene el consejo adecuado para nuestra vida. Y el verso 3 dice, por tanto, lo que hagas, ponlo en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esto fue lo mismo que hizo Josué. Aprendió que la respuesta correcta estaba en Dios y lo comprobamos a través de cada capítulo. Aprendió que Dios es el que examina y conoce el corazón de las personas, y él lo aprendió y nosotros también lo aprendimos en estos pasajes, y esto es lo que nos da éxito en la vida. El éxito tiene una materia prima, y según Proverbios 16, en nosotros necesitamos dirección divina, necesitamos santidad y necesitamos obediencia. La dirección divina nos permite tomar la decisión correcta. La santidad nos ayuda a mantenernos lejos del pecado y de todo lo que contamina nuestra vida y nuestros proyectos. Y la obediencia nos mantiene centrados en la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo que se cumple. La voluntad de Dios se establece y no hay nada ni nadie que pueda contrarrestar la voluntad del Señor. Por eso nosotros, cuando cooperamos con los propósitos de Dios en nuestra vida, tenemos éxito. Quiero invitarles a Josué, capítulo 23, ya que hemos reflexionado en Proverbios, que nos da ese aporte, esa introducción, que nos permite trazar todo el resto del estudio. Quiero que me acompañes a Josué 23, verso 1, donde la palabra del Señor nos dice: pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso. Escucha bien, Dios le dio descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Aquí nosotros estamos visualizando a un hombre que le está diciendo al pueblo: el Señor nos ha dado descanso de todo este proceso, de toda esta lucha, de todas estas dificultades. El Señor nos ha dado descanso, como una respuesta a nosotros hoy de que hay descanso para aquel que confía en el Señor. No todo va a ser lucha, no todo va a ser dificultades en nuestra vida. Hay un tiempo en el cual Dios nos da descanso. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de entrar en ese reposo del Señor, entrar en ese descanso del Señor. Es que cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él nos da descanso, Él nos muestra el camino, nos da la fuerza para vencer y enfrentar la oposición, pero al final de ese trayecto Él tiene reposo, descanso, sosiego, bendición, prosperidad, abundancia para nuestra vida. Lo segundo que nos muestra estos versos de Josué 23 es que Dios siempre le confirma al líder cuando la obra se ha completado. Dios siempre confirma al líder desde dónde tiene que trabajar hasta dónde tiene que hacerlo. Y es importante ver cómo Josué era un hombre que tenía conocimiento de la voluntad de Dios, estaba conectado al Padre y a través de esa conexión podía conocer los tiempos. Es importantísimo que un líder siempre sepa dónde empieza su responsabilidad, dónde culmina, cuál es el ámbito en el que debe desenvolverse y desarrollarse para no traspasar aquellas líneas prudentes con respecto a su influencia y a su liderazgo. Dios le confirmó a Josué como líder que la obra se había completado, porque Dios tiene un propósito general con el pueblo y uno específico con cada persona. Y ese propósito específico de Josué, su interacción
ya se había completado. El pueblo tenía que continuar, pero Josué como líder había cumplido su propósito. Y número 3, un líder espiritual procura la continuidad de la obra. Esto es maravilloso. Josué estaba más comprometido con el pueblo y su éxito que con el éxito personal. Josué estaba enfocado en el bienestar de su nación, no en su nombre, en su bienestar, en su crecimiento, en lo suyo, porque era un hombre espiritual. Y es esa clase de hombre la que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, es esa clase de actitud, es esa clase de compromiso que va a ser diferente nuestra nación, que va a ser diferente nuestro ministerio, que va a ser diferente nuestra familia. Qué diferentes seríamos nosotros si entramos en el descanso del Señor y vemos por fin los resultados de nuestro esfuerzo. Qué bendición el poder conocer los límites de nuestro liderazgo, de nuestra influencia, de nuestra responsabilidad y saber que hemos completado la obra. Y qué bendición cuando esa obra puede continuar. Esa fue la recompensa de un hombre que consagró su vida al pueblo. Esa fue la recompensa de haber sido obediente al Señor, haber mantenido la santidad y sobre todo, como decíamos anteriormente, tomar en cuenta la dirección de Dios para su vida. Tú y yo estamos en un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto laboral. Ese proyecto tuvo un inicio. Pero recuerda que no es cómo iniciamos lo importante, sino cómo terminamos. Y por la dirección de Dios, la manera en la que Él se consagró y sobre todo la obediencia a la palabra, Josué pudo iniciar, desarrollarse y completar el proyecto. Imagínate un gobierno que inicia, se desarrolla y culmina y al finalizar le puede decir a la nación, como dijo Josué: he completado mi trabajo, esto debe continuar a pesar de mí. Josué dijo: ya yo estoy viejo, ya yo no puedo continuar. Le toca a otras personas seguir esta función. Les toca a ustedes mantener lo que han aprendido. Imagínate un gobierno que tenga esa visión. Imagínate una iglesia que pueda tener, abrazar, participar, proyectar, enseñar, predicar este estilo de vida, que no nos apropiemos de lo que es de Dios, que no tomemos como nuestro la gloria que solamente le corresponde a Dios. Qué diferente sería la familia si los padres pueden proyectar a sus hijos responsabilidad y le manifiestan la dirección divina, les enseñan a vivir en santidad y a obedecer la palabra del Señor, y a través de este estilo de vida poder decir a sus hijos: ya yo soy viejo, ahora les toca a ustedes continuar lo que ustedes vieron que yo desarrollé. Qué bueno cuando vemos el legado, qué bueno cuando vemos el resultado de nuestro esfuerzo. Hay personas que han invertido su vida en un proyecto y cuando mueren, muere el proyecto con ellos. Y de nada sirve entonces esforzarte, sembrar, entregarte, si cuando tú sales de escena todo se echa a perder. Eso evidencia de que tu liderazgo no fue saludable, porque todo estaba en derredor de ti. Y muchas veces olvidamos que nuestra vida es pasajera, que lo único eterno en esta vida es la palabra de Dios, es su voluntad, es su propósito. Entonces, cuando tú y yo asumimos esta visión de la vida, nos descargamos. Cuando tú y yo asumimos esta visión de la vida, podemos abrazar el éxito, un éxito real y evidente, a través de la continuidad del proyecto que hemos asumido. Hemos visto muchas congregaciones que lamentablemente se han echado a perder luego que el líder o deja la obra porque ya no puede continuar, o el Señor lo llama a su presencia. Y esas obras cesan. ¿Por qué razón? Porque dependían del hombre. En este caso, Josué dependía de Dios y estaba enseñando al pueblo a depender de Dios. Y por eso le dijo: ahora ustedes tienen que continuar. El Señor nos ha dado descanso. ¿Por qué Josué habla del descanso? Porque es la evidencia de que cada una de las batallas tuvo un propósito. Fueron bien conducidas. El Señor le dio la victoria sobre sus enemigos. Y la única forma de consolidar ese descanso era a través de un compromiso serio como el que asumió Josué. Josué tuvo que asumir ese proceso
lo hizo con responsabilidad y le dio descanso al pueblo. Cuando tú y yo dejamos que Dios dirija nuestra vida, nos mantenemos en santidad y somos obedientes a la palabra del Señor, le damos descanso a nuestra iglesia, le damos descanso a nuestra familia, le damos descanso a las personas que están a nuestro alrededor en el ambiente laboral o en la amistad. Porque cuando actuamos bien, llevamos descanso. Cesa la guerra y se establece la voluntad del Señor. Ciertamente hay momentos en los cuales debemos esforzarnos y ser valientes, pero si lo hacemos con la dirección de Dios, llega un momento donde hay cosecha. Pero no nos vamos a pasar el resto de la vida en guerra y sacrificándonos, porque entonces no hay propósito por el cual luchar. Hay una frase que escuché en una ocasión que dice que solo los muertos ven el final de la guerra. Y nosotros estamos viendo cómo esta nación pudo ver descanso sin llegar al punto de autodestruirse o destruir todo lo que estaba a su alrededor. Dios le dio victoria y le permitió disfrutar esa victoria porque ellos se consagraron, se comprometieron con el Señor. El Señor nos está hablando muchas cosas importantes en este tiempo que tienen que ver con la manera en la que nosotros estamos trabajando, la visión que tenemos y la actitud que tenemos con respecto a nuestra vida y a nuestros proyectos. El verso 5 de Josué 23 nos sigue diciendo: esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, el mismo, expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Fíjate que Josué le dijo: las tierras conquistadas nos las dio el Señor. Las que falta por conquistar, el Señor también nos la dará. Pero mira que Josué no siguió luchando, porque él sabía que lo que le correspondía ya se había cumplido. Una parte todavía estaba sin conquistar, pero no le correspondía a él. Qué interesante que él sabía dónde empezaba y dónde terminaba su propósito, dónde empezaba, dónde terminaba su labor. Él sabía que la obra no se trataba de él, que él no era Israel, que él era parte de Israel. Y cuando tú y yo entendemos que somos parte del ministerio, no el ministerio, comenzamos a pensar como corresponde. Hay personas que quieren tomar el ministerio como suyo y quieren hacerlo a su manera y quieren establecer su voluntad. Eso no es de Dios. Eso es dictadura, eso es liderazgo autocrático, eso es liderazgo sin visión, eso es miedo. Cuando tú eres un hombre espiritual, cuando tú eres una mujer espiritual, estableces un liderazgo participativo, donde cada quien tiene su lugar y donde cada quien ocupa su posición. Y donde yo permito que las personas expresen también sus ideas. Josué enseñaba, pero también consultaba con los ancianos y escuchaba lo que ellos tenían que decir. Porque ese es el liderazgo que Dios quiere que tú y yo comuniquemos, expresemos, practiquemos y llevemos a cabo. El Señor dijo al pueblo: yo te prometí esta tierra. Y en el verso 14 le dice: dentro de poco moriré, dice Josué, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Él sabía que así como nació, tenía que morir. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Qué vida tan extraordinaria. Tú poder completar tu labor y decir, como Josué dijo, y también el apóstol Pablo supo decir: he peleado la buena batalla, he completado mi propósito, estoy listo para partir con el Señor. ¡Qué vida! Eso es aprovechar la vida, eso es aprovechar el tiempo. ¿Cómo vive una persona el resto de sus días cuando observa su trayectoria y se siente complacido? Puede contar sus victorias, reconocer sus fallas, pero sobre todo declarar: ni una sola promesa de Dios ha fallado. Ni un solo compromiso que hice con ustedes lo dejé de cumplir. Yo oro a Dios
para que bendiga los padres que están mirando este mensaje, para que vivan de tal manera que cuando les toque partir, sus hijos continúen su legado. Le pido al Padre que bendiga a las madres para que enseñen a sus hijos y a sus hijas a seguir el camino del Señor. Si tú tienes una posición de liderazgo en el lugar donde te estás involucrando laboral, ministerialmente, que el Señor te dé la bendición de comunicar la voluntad de Dios y que tú puedas decir estas palabras cuando completes tu obra. Ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado, no les he fallado. Qué bendición cuando podemos completar la obra de Dios, qué bendición cuando tenemos la gracia de declarar esto. Y en este día te digo, Dios cumple sus promesas. Eso es lo que Josué está declarando, Dios cumple sus promesas. Y Josué se sentía satisfecho porque él no fue un obstáculo. Cuidado si tú eres un obstáculo para la bendición en tu casa. Cuidado si tú eres un obstáculo para la bendición en el ministerio. Porque cuando queremos crecernos, cuando queremos llenarnos de ego, hacemos que la gloria de Dios se eclipse y se interrumpe la bendición de Dios sobre la familia, sobre el ministerio. Así como hemos visto los eclipses lunares o solares, donde vemos que viene un tiempo de oscuridad. Cuando un ministro quiere hacer las cosas a su manera, eclipsa la gloria de Dios. Es por un tiempo, porque así como llega la oscuridad, también se va. Pero eclipsa. Y tú y yo no estamos llamados a eclipsar a Dios, estamos llamados a vivir de tal manera en santidad que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Que tú y yo proyectemos. Seamos como un espejo, pero que está bien limpio, bien pulido, para que cuando la gloria de Dios se refleje en nuestra vida, se proyecte a los demás. No brillamos con luz propia. Es la luz de Dios la que brilla y se proyecta en nosotros. Josué estaba proyectando a Dios. Estaba diciendo, Dios ha cumplido sus promesas, Dios ha cumplido su propósito, porque Dios es un Dios de pacto. Qué bueno cuando el líder espiritual vive sus procesos y siempre pasa de nivel. Josué era un joven que estaba a los pies de Moisés. Creció y se forjó un liderazgo. Cuando Moisés fue llamado a la presencia del Señor, Josué tomó su lugar. Y avanzó y cumplió el propósito que Dios le encomendó. Dios le dijo en el capítulo 1, conforme lo estudiamos, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vimos que se lo repitió en más de una ocasión y así los ancianos del pueblo le dijeron, solamente te pedimos que te esfuerces y seas valiente. Y lo que él está diciendo, me esforcé y fui valiente. Qué bueno cuando tú puedes hablar delante de tus hijos y decir, yo les he dado un ejemplo de vida, síganlo. No hay mayor satisfacción, no hay mayor legado, no hay mayor valor. Estamos en una sociedad donde lo que vale es lo que tienes. Pero nosotros estamos viendo que en el reino de Dios lo que vale es lo que somos. Y cuando tú dejas ese legado, es cuando entonces despiertas y reconoces que la vida es mucho más de lo que nosotros estamos abrazando en este tiempo, de lo que hemos nosotros conocido. Vivió el proceso como joven, pasó a ser líder, y cuando llegó el final de su ministerio, entonces pasó la antorcha. Le dijo, ahora les toca a ustedes continuar. Ya he envejecido, he cumplido mi propósito, ustedes han visto lo que hemos logrado, ahora les toca continuar. Hoy eres joven y tienes la oportunidad de tomar esta palabra en cuenta y vivir de tal manera que al finalizar tu trayecto puedas mirar atrás y te sientas complacido, te sientas bendecido, que en tus caídas Dios te levantó, que en tus errores Dios te corrigió, que en tus victorias el Señor te aplaudió y bendijo tu vida. En Dios podemos celebrar las victorias y aprender de nuestras derrotas.
Cuando no estamos en Dios y viene la victoria, perdemos la idea de la realidad, el tino, y también en nuestras derrotas nos quedamos rezagados. Por eso es importantísimo comprender que los procesos nos llevan al propósito. Escúchalo bien, los procesos nos llevan al propósito. Y como Josué vivió sus procesos, ahora estaba pasando de nivel. ¿Por qué? Porque fue exaltado. Al cumplir su propósito, de esta vida pasó a la vida eterna como un vencedor, como un hombre esforzado y valiente, como un héroe de la fe. Mira cómo hoy estamos hablando de Josué. Mira cómo hoy le admiramos. Y murió hace tanto tiempo. No es un patricio de nuestra nación y le admiramos por su trayectoria, por su vida. Pertenece a otra nación. Vivió hace mucho tiempo y muy lejos de aquí. Y nosotros valoramos y reconocemos su vida porque vivió como corresponde. Josué muestra en el capítulo 23 y 24 de este libro maravilloso la satisfacción por el deber cumplido. Qué bueno cuando a ti se te entrega una responsabilidad, 4 años, 8 años, 12 años, y al finalizar ese proceso, al entregar ese proyecto, tú manifiestas la satisfacción del deber cumplido. Puedes salir mirando a todos a la cara y con el corazón tranquilo. Que Dios te bendiga con la integridad de poder vivir cada día sin el peso del orgullo, del pecado y la derrota de la ambición. Que Dios te permita tener un corazón tranquilo al culminar cada etapa en tu vida, porque Josué estaba pasando de nivel. Ya no era el líder que estaba luchando por su pueblo, era el ejemplo de vida, el modelo a seguir por generaciones. Tengo unos consejos finales basados en el verso 6, verso 8 y verso 15. El verso 6 dice: por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras, ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes del consejo. No improvises. Si tú quieres tener éxito, tienes que mantenerte ceñido a los principios y a la visión. No improvises, no inventes. No hay razón por lo cual hacer ninguna de esas cosas. Obedece la palabra de Dios que nos prepara para toda buena obra. Dice el verso 8. Por el contrario, aférrate bien al Señor tu Dios como lo han hecho hasta ahora. Toma el consejo de las personas que han vivido en Cristo y hoy reconocen que no hay mayor bendición que esta. Toma el consejo de aquellos que han sacrificado su vida, como este caso de Josué. Y mira qué satisfacción se produce en el corazón cuando nosotros podemos manifestar un legado. Y número 15, pero si así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si desobedecen. Eso debemos tomarlo en cuenta. Así como Dios bendice, es justo y trae retribución a las acciones que nosotros llevamos a cabo. Si actuamos bien, pues somos bendecidos. Si no, las consecuencias van a estar allí. La obediencia tiene beneficios. En el capítulo 24, versículo 13, vemos que el Señor dice: mira, yo quiero que tú prestes atención a esta palabra, porque muchas veces asumimos una actitud muy divorciada de la realidad con respecto a lo que tenemos y hemos podido alcanzar. Dice Josué 24:13: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Todo lo que tú y yo tenemos hoy es por gracia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Nunca lo olvides.
Estás en una ciudad que tú no construiste, produciendo de unos beneficios que no necesariamente corresponden, sino que te fueron otorgados. Es por gracia todo lo que hoy nosotros tenemos. No nos olvidemos de dónde viene nuestra bendición. Nuestra bendición viene del Señor. Por eso le dijo, estás disfrutando un trabajo que se llevó a cabo en ciudades que tú no construiste. Tú has llegado a la vida y encontraste todo una serie de beneficios. Aprovéchalos y no olvides que te fueron dados como una bendición de parte de Dios. No te adueñes ni te apropies de las cosas que por gracia has recibido. Y dice el verso 15, si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién entonces vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives hoy? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Él está diciendo, yo y mi descendencia le servirá al Señor. Yo y mis generaciones le serviremos al Señor. Eso es una vida consagrada, eso es una vida de compromiso, esa es una vida que cosecha frutos eternos, más que frutos temporales. Tenía una visión extraordinaria y por eso se había enfocado en lo eterno, no únicamente en lo temporal. Hay personas que hoy todo lo que tienen y lo único que tienen son cosas materiales. Por eso cuando llega la ocasión en la cual lo eterno interrumpe tu temporalidad, te quedas sin nada y estás dominado por el temor. Porque lo que el dinero no puede comprar, ni la influencia te puede dar, solamente Dios lo puede suplir. Él gozó de fama y respeto, pero sobre todo tenía comunión con Dios, que lo consagraba como un líder espiritual. Dios está hablando a nuestro corazón en este día. Está hablando directamente a tu voluntad, para que puedas hacer esos ajustes necesarios en tu corazón que te permitan avanzar y cosechar frutos eternos. Aquí estamos viendo que es por gracia todo lo que nosotros tenemos y que hay beneficios que hemos recibido que no podemos olvidar de dónde proceden, porque llegará el tiempo donde esos beneficios ya no estarán bajo nuestro control y solamente Dios nos podrá sostener y bendecir. Aprovecha tus días para que cuando lleguen los días amargos, los días difíciles, los días de la vejez, puedas tener paz en el corazón. ¿Por qué son días amargos? Porque recordamos el vigor, la fuerza, la independencia que teníamos, pero ahora pasamos a ser dependientes, ilimitados, porque así es la vida. Josué dijo, yo tengo que seguir el camino de todos los vivientes. Así como he crecido y me he desarrollado, tengo que morir. Esto es poderoso. Josué se preparó para vivir, pero también estaba preparado para morir. ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado para dejar un legado? ¿Estás viviendo de tal manera que si tu vida pasara a la eternidad en este mismo instante, todo pudiera continuar según el propósito que tú abrazaste e hiciste crecer, o todo se quedaría en el olvido? Es importante que tú y yo sepamos de qué manera estamos viviendo. El triunfo de Josué se basó en la continuidad del pueblo. Josué triunfó porque el pueblo continuó sin él. Él se sentía contento porque miraba a un pueblo que estaba abrazando el propósito de Dios. Y yo concluyo esta serie, estos 10 mensajes maravillosos, con el verso 31 del capítulo 24 del libro de Josué.
El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Me estremece este pasaje. ¿Cómo sabemos si somos líderes espirituales? ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo es de Dios? Cuando se hace vida este pasaje. Mientras estemos sirviendo, las personas servirán al Señor. Josué es un líder espiritual porque el pueblo de Israel sirvió al Señor durante su vida. Y cuando tú y yo estamos obrando en el Señor, todos los que están a nuestro alrededor sirven también al Señor. Pero si bajo nuestro liderazgo el pueblo se desenfrena, revisa tus prioridades, revisa tu vida, revisa tu corazón, porque no le estás sirviendo a Dios. Y lo que estás proyectando, lo que estás enseñando, lo que estás comunicando, está envenenando esas vidas y sus generaciones. Josué dijo: he completado la obra. Y Dios dijo de Josué: mientras él vivió, el pueblo me sirvió. Mientras él estuvo al frente de esa familia, de esa iglesia, de ese proyecto, ese pueblo me adoró. Después que pasó Josué, sabemos lo que pasó en Israel. Ahora, mientras Josué estuvo al frente, nadie se atrevió a desviarse, porque él era un hombre de Dios. Le pido al Señor que te bendiga en este día con su unción fresca, de tal manera que su influencia a través de ti en los tuyos sea tan poderosa que los que vivan contigo se consagren al Señor. Te bendigo para que tus generaciones sean benditas y para que tu propósito sea un legado eterno para los tuyos y todos aquellos que te conocen. Que el Señor sea tu fortaleza. Obedécele de todo corazón, sírvele a Él, y al finalizar tu vida te sentirás satisfecho como Josué lo estuvo al entregar su ministerio. Que el Señor te bendiga con un legado, que el Señor te bendiga de manera especial, con una impronta que diga de ti: este hombre le sirvió a Dios, y el pueblo también. Que cuando nosotros terminemos nuestra trayectoria se diga de nosotros: el pueblo le sirvió al Señor durante la vida de este hombre, de esta mujer. En mi caso, y tú pondrás tu nombre, el pueblo sirvió al Señor durante la vida de Pedro. No hay mayor legado, bendición y recompensa que poder comunicar a Dios a través de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, y espero que esta serie haya transformado tu mente y tu corazón para que puedas ver las cosas como Dios las ve. Y veremos la victoria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hey.
batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Canta con nosotros. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Créelo con tu corazón. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Désele gloria, Señor. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.